MODAPS es uno de los sistemas más sencillos y económicos de aplicar, y en lo personal lo considero el más adecuado para estudios rápidos y para la comparación de métodos de forma general. No es recomendable para establecer sistemas de incentivos, ya que puede llegar a perder precisión y podría dar resultados injustos. Pero para diseño de métodos, estudio de métodos y estudios de factibilidad es el indicado. Siguiendo con los conceptos estudiados con anterioridad, este método se basa en la secuencia de elementos de inicio, movimiento y de fin. Aquí, en un soltar, se pueden incluir tanto el soltar y el preposicionar del sistema MTM. No requiere de ese nivel de detalle tan minucioso y tedioso. De igual forma que con la técnica MTM, es necesario desarrollar un formato específico donde se incluya la información que caracterice la operación, producto o elemento que está siendo estudiado, así como si este método es elemento propuesto o uno ya existente. Siempre es necesario hacer énfasis en que el formato utilizado debe adaptarse a las necesidades reales y actuales del estudio que se está realizando. Incluso si se requiere un apoyo visual, se puede colocar los elementos de la tabla MODAPS dentro del formato para facilitar el análisis. Algunos elementos que debe llevar el cajetín del formato pueden ser el nombre del producto, nombre de la operación, nombre del analista, la fecha de elaboración, si este método es propuesto o es actual, departamento de la organización, etc. Adicionalmente, se deben de colocar las filas donde se escribirán los códigos correspondientes a los movimientos, sus respectivas frecuencias y su total en mods. Donde descripción del elemento es una descripción en prosa del elemento estudiado. Por ejemplo, girar una tuerca alrededor de un perno 3 veces. El arreglo modular son los códigos propios del sistema MODAPS que describen los elementos estudiados. Siguiendo el ejemplo de la tuerca, su arreglo vendría siendo 1, G1, 2, P0. La frecuencia. Se coloca una cadena de números separados por guiones que representan el número de veces que se repite un movimiento dentro del elemento estudiado. Por ejemplo, 2, 3, 3, 3. En este ejemplo, a pesar de que se realizan 3 giros alrededor del perno, el movimiento de regreso de la mano solo se realiza 2 veces. A partir de ahí, se puede realizar otra actividad. No es necesario realizar este movimiento. Subtotal mods. Aquí se coloca el tiempo correspondiente al elemento. Se realiza la multiplicación matricial entre el arreglo modular y la frecuencia, de la siguiente forma. El tiempo del movimiento en mod por su frecuencia. 1,1,2,0 multiplicado por 2,3,3,3, lo que es igual a 1 por 2, más 1 por 3, más 2 por 3, más 0 por 3, lo que nos da un total de 11 mods. El total en mods es la suma de los subtotales de todos los elementos que conforman la operación. Es la suma del total de cada renglón. Duración en segundos es el tiempo de la operación calculada en mod, convertida en segundos. Aquí tenemos de nuevo la operación de ensamble de los pernos. Se está estudiando un ensamble sencillo. Este ensamble está compuesto por un perno, 2 arandelas y una tuerca. Se presenta la disposición de las piezas. En una planta de producción, estas piezas deberían de encontrarse en cajas o recipientes, pero por cuestiones de claridad del ejemplo, se tienen dispuestas sobre la mesa. Ahora vemos cómo la operación se realiza a un ritmo normal de trabajo. Esta operación consiste en tomar el perno al mismo tiempo que se toma una arandela, llevarlos al centro de la mesa, realizar la unión, luego alcanzar, tomar, mover, posicionar la siguiente arandela, luego soltarla y seguir con la tuerca.
el movimiento en sí es bastante sencillo y consta de una serie de movimientos muy simples. Se sigue la secuencia de alcanzar, tomar, mover, en algunos casos posicionar y soltar. En el caso de la tuerca, se tiene que realizar más movimientos para poder ensamblarla, ya que tienen que existir los movimientos pequeños de la mano para poder girar la tuerca. Veamos en detalle cómo se lleva a cabo la metodología del sistema. Además de este ejemplo, en los documentos anexos a este video se encuentran muchos más. Y también se encuentran aplicaciones fuera de lo normal en una industria, como en papelería. Continuemos con el ejemplo. Veamos el ejemplo de MODAPS. En este formato se ha añadido una imagen de la tabla MODAPS para facilitar la codificación. También se tienen las respectivas columnas que ya habíamos explicado anteriormente. La descripción del alimento, el arreglo modular, la frecuencia y el subtotal de mods por cada elemento. A diferencia de MTM, aquí se pueden separar más fácilmente. Un elemento podría requerir solo esta línea para ser evaluado, mientras que en MTM necesitaría un formato completo. Se tiene el total en mod y la duración en segundos. Veamos cómo ha sido la codificación. Se han separado en 4 elementos. La toma de pernos y arandela, que es cuando se realiza el movimiento simultáneo. Luego, la toma de tuerca. Ahora veamos cómo se determina el tiempo. Primero, hay que dividir la operación en los elementos. Son estos que tenemos aquí: toma de pernos y arandela, toma de tuerca, giro de tuerca y depósito de ensamble terminado. Luego, desarrollamos el arreglo modular para cada uno de los elementos. Los arreglos modulares llevan una lógica simple. Al final de cada clase de movimiento tiene que haber una clase terminal. Después de un movimiento tiene que haber un agarrar o un poner, a excepción cuando existen movimientos auxiliares. En este caso, tenemos un 4G1, 4P2, un movimiento, un agarrar tipo 1, luego otro movimiento y luego un poner con una corrección. Tenemos después la frecuencia relativa: 1 a 4, 1 a 1, 4 a 1 y 2 a 1. Esto significa que una vez se repite el movimiento 4, una vez se repite el movimiento G1 y así sucesivamente. Luego se suman todos los tiempos para determinar el subtotal de dicho elemento. En este caso, el único elemento que presenta una frecuencia variable es el giro de tuerca, ya que cuando se está girando la tuerca, el último movimiento de regreso de la mano vacía no se realiza. Esto es similar a la codificación que se realizó en el ejemplo de MTM. Al final de todo, sumamos los subtotales de cada uno de los elementos y determinamos el total en modo. Luego, realizamos la conversión a segundos. A través de este método, obtuvimos que el tiempo normal es 5.68 segundos y a través del ejemplo en MTM, obtuvimos que su duración era de 5.60. Existe una pequeña variación de aproximadamente el 2%. No es realmente significativa. Finalmente, tenemos el ejemplo de transporte del ensamble. Este mismo ejemplo fue analizado en la clase de MTM. Se requirió todo este formato para poder determinar el tiempo de la operación y a través de MODAPS simplemente una fila. Se consideran cada uno de los movimientos que fueron considerados en la técnica MTM, solo con su equivalente en MODAPS. Es mucho más rápido y mucho más sencillo de entender. Aquí podemos ver que las media vuelta fueron consideradas como W5. Los caminar también. Solo que aquí varía la frecuencia de repetición. Se realizó la conversión para determinar cuántos pasos
equivalían a la distancia de 100 pulgadas que daba el ejercicio. Luego se determina el tiempo total en mods y se realiza la conversión en segundos. Podemos ver que el tiempo en segundos fue de 13.80, tiempo normal, y a través de MTM fue de 13.62. Una variación también no muy significativa, considerando la ganancia de tiempo que se tuvo a través de aplicar esta técnica. Las ventajas y las desventajas de cada uno de los sistemas depende de las necesidades. ¿Qué es el objetivo que buscamos alcanzar con el estudio? Si determinar de forma rápida un tiempo preliminar o establecer un riguroso sistema de incentivos de salarios. Eso ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la próxima. Gracias por la atención.